el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Síganme y los haré pescadores de hombres. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombra, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo, e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartir el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 26 vamos a responder todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, de que hay discordias entre ustedes. Les digo esto para que cada uno de ustedes ha tomado partido, diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en el nombre de Pablo? Por lo tanto, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea
Y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir en Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierras de sombra, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente, dejando las redes, lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe, que nos dirija en este día, en esta reflexión, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Digan todos después de mí esta oración. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un saludo para cada uno de ustedes. Hoy, domingo, te compartimos el mensaje de nuestro Padre Celestial, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que todos en familia participemos de la Santa Misa, de la Santa Eucaristía. Bienvenidos pues al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Miren, las palabras de Dios hoy nos muestra un ejemplo de lo que es la comunidad cristiana. La palabra de Dios en este día nos muestra un ejemplo muy bonito de lo que son las comunidades cristianas. Miren, en el Evangelio de hoy vemos que Jesús va y escoge a pescadores para hacer la misión, para cumplir el encargo. Y los nombres de los pescadores, a Pedro, Santiago, Juan, los busca y le dice: síganme y los voy a hacer pescadores de hombre. Pescadores de hombre. Eso nos lo enseña la palabra de Dios. En la segunda lectura de San Pablo dice: hay un problema en las comunidades. Y el problema de las comunidades es que las comunidades están en discordia. Y ustedes vieron a lo largo de la vida de los apóstoles de Cristo que tenían discordia. Discordia son diferencias,
tenían conflicto, unos querían ser más grandes, otros querían ser más pequeños. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Cuando la mamá de Santiago y Juan, Mateo 20:20, nos relata que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo a decirle: mire, yo quiero que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda ya en tu reino. Tenían discordia. Y la palabra de Dios nos muestra en la primera lectura de este día también que el pueblo que camina en tinieblas debe ver la luz, una luz grande, y esa luz es Cristo y esa luz es la palabra de Dios. Y el Salmo nos va a mostrar que a usted y yo, al predicar la palabra de Dios, debemos tener a Cristo como protector. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le voy a tener miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me va a hacer temblar? Por eso les invito a que hoy que vayamos a la Santa Misa, llevemos la Biblia y compartamos la primera lectura, el Salmo, el Evangelio, la segunda lectura, y que la meditemos. Escuchemos pues el Evangelio de este día, cómo Jesús hace el llamado a los discípulos. No crean que Jesús hizo un llamado a personas superdotadas. En el pueblo de Israel era costumbre de que los maestros, de que los escribas, los fariseos, estudiaban, se preparaban y tenían personas que se acercaban para ser sus discípulos. Eso lo enseña la palabra de Dios. Se acercaba a la gente y que le decía: mire, quiero ser su discípulo. Con Cristo nos muestra la Biblia que es diferente. En vez del discípulo acercarse al maestro, el maestro llama a sus discípulos, los escoge, los llama, los busca. ¿Recuerdan Marcos 3:13? Jesús subió al monte, se sentó, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. El primer llamado fue Simón. No, eso significa que ustedes y yo debemos ser llamados por Cristo. Cualquiera no puede agarrar la Biblia y decir: voy a predicar la palabra de Dios como a mí se me ocurra. No, debe ser llamado, debe ser llamado. Al enterarse Jesús, dice San Mateo capítulo 4 versículo 12, que había sido arrestado Juan, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir en Cafarnaúm junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se fue, huyó, ¿porque tenía miedo? No, porque todavía no había llegado la hora. Porque Juan el Bautista fue arrestado por Herodes por predicarle. Cristo apenas estaba comenzando su predicación. Se fue. Y Cristo se fue a otro lugar a predicar. Y quiero hablarles con mucho cariño y con mucho amor a todos los migrantes. A todos los hermanos que por alguna razón, por algún motivo se han ido de su casa, se han ido de su familia y se han ido a otros países. Óiganme bien, migrantes. Cuentan con mi oración, con mi cariño, con mi cercanía. Óigame bien usted que se fue de su país por cualquier circunstancia y se fue a otro lugar. Escúcheme bien. Usted no debe ir a otro lugar sin dejar de predicar la palabra de Dios. Si usted salió de su país y usted desde niño, desde pequeño conoce las Escrituras, le enseñaron la Biblia, ir a la Santa Misa, usted debe enseñarlo. Usted no puede ser una persona que se vuelva ajena a la misa. Usted no puede ser una persona que se vuelva ajena a la oración. Es que en este lugar donde yo vivo, en este país, hay trabajo. Sí, pero usted aprendió también las cosas de Dios. Cristo se fue de ese lugar a Cafarnaúm desde Galilea porque estaba a punto de ser perseguido, de morir. Y se puso a predicar la palabra de Dios. A lo mejor a usted no lo perseguían para matarlo por predicar la palabra de Dios. A lo mejor en el país suyo no había comida, no había seguridad, no había disciplina, no había orden, cualquier motivo. Y se fue a otro lugar. Pero se fue a predicar la palabra de Dios. Aprendamos de Cristo. Oigan, tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra,
una luz resplandeció. ¿Qué somos nosotros que estamos yéndonos de nuestras tierras a otros lugares? Luz. ¿Qué son los migrantes en el mundo entero? Luz. ¿Qué son aquellas personas que dejaron a su familia y tuvieron que irse a otro país? Luz en medio de las tinieblas. Por eso me da tristeza que cuando una persona, teniendo sus valores, teniendo sus principios cristianos, deja su patria, deja su nación y se va a otro lugar a hacer oscuridad, se va a otro lugar a hacer daño, se va a otro lugar en vez de predicar la palabra de Dios, ser un hombre, una mujer de bien, se va a hacer cosas que no debe hacer y se vuelve oscuridad. Eso me da tristeza, eso me da tristeza. Me da tristeza con los hermanos venezolanos que han tenido que emigrar a otro país y se han ido a robar, se han ido a hacer cosas que no están bien. Eso me da tristeza. La palabra de Dios enseña que Cristo fue perseguido, sí, y tuvo que irse de Galilea, sí, y fue a Cafarnaúm, cerca de Neftalí y de Zabulón, sí, pero allá fue a hacer luz, no oscuridad. ¿Y cuánta oscuridad somos nosotros? ¿Cuánta oscuridad somos? En vez de enseñar a la gente del país donde estamos la palabra de Dios, de predicarle el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nos volvemos oscuridad. Presten atención, oído al tambor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya se acerca el reino de los cielos. ¿Qué se fue a hacer Jesús en este lugar, en Cafarnaúm? A predicar: conviértanse porque se acerca el reino de los cielos. ¿Qué se van a hacer los migrantes a otro país? A trabajar, a hacer dinero. ¿Qué se van a hacer? Oiga, a predicar la palabra de Dios. Aprendamos de Cristo, que también fue perseguido. Por eso quiero colocar en este día en la oración a todas las personas que han tenido que salir del país. Si quieres puedes colocar el nombre de su papá, de su mamá, de sus hijos, de sus nietos, de su esposo, de su esposa, que ha migrado, ha tenido que ir a otro lugar. Y ha tenido que ir por razones o motivos que ustedes conocen. Y quiero orar en este día por los migrantes que tienen un papel fundamental en la predicación de la palabra de Dios, para que, escuchando la voz de Dios, puedan predicarla. Escuchando la voz de Dios, puedan evangelizar. Y puedan predicarle a las personas de ese país donde llegan que deben convertirse y creer en la buena nueva. Escribe pues en los comentarios el nombre de aquel familiar que ha tenido que irse, que ha tenido que marchar, los que están pasando la frontera, los que están en caminos verdes. Oremos por todos ellos en este día. Déjenos su comentario. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, echando las redes en el mar porque eran pescadores. ¿A dónde fue Jesús? A un lugar donde habían pescadores. Cristo no era pescador, Cristo era carpintero. Significa que la palabra de Dios debe llegar a todos los rincones. Los pescadores eran personas que pasaban noches, días en los ríos, que pasaban noches, días en el mar, que pasaban noches y días afuera. Y no tenían una relación con otra persona sino en el mar. No tenían un compromiso con otra persona sino estar en el mar pescando, traer el pescado, venderlo y volver a ir a pescar. Y Cristo llamó a los pescadores, a personas que dentro de la sociedad eran conocidos como solitarios, igual que los pastores, eran conocidos como personas que vivían de la providencia de Dios, vivían de la fe y de la esperanza de poder sacar un pez. Llamó a personas que no valían mucho delante de la sociedad. Oigan, llamó a Santiago, primero llamó a Pedro y Andrés, les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Pedro y Andrés sabían pescar, sí, en el mar, sí, pero no sabían pescar hombres. Y Jesús le dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué significa?
que el contacto, que la amistad, que la cercanía. ¿Qué significa? Que si ustedes y yo nos acercamos a Dios, Él puede transformar. Puede transformar nuestros hábitos, puede transformar nuestras costumbres, puede transformar nuestro ser. Si usted está dispuesto a predicar la palabra de Dios, usted verá cómo Dios transforma el corazón de mucha gente. Usted verá cómo Dios transforma la vida de muchas personas. Síganme y los haré pescadores de hombres. Significa que si ustedes y yo estamos al servicio de Cristo, Dios podrá actuar en medio de nosotros, Dios podrá actuar con nosotros. Oigan, ellos inmediatamente dejando las redes lo siguieron. No se acercaron al maestro, el maestro fue y lo buscó. Cambió Jesús. Los discípulos buscaban a su maestro. La palabra de Dios nos enseña que Cristo buscó a sus discípulos, fue y los llamó, los encontró para que estuvieran con Él. Y esos discípulos tenían dificultades, problemas. Esos discípulos tenían deficiencias y así los llamó. En español, ustedes y yo somos llamados por Cristo donde quiera que nos encontremos. Por eso nadie tiene excusa en decir, es que yo trabajo en una oficina y en mi oficina todos son ateos. Es que yo vivo en un país donde todos son ateos. Es que yo trabajo en una casa donde nadie cree en Dios. Óigame, Dios lo llamó a usted para ser pescador de hombres. Y pescador de hombres significa que no va a ser fácil. Que usted tiene que aprender a lanzar el anzuelo con la carnada y tener paciencia a que el pez lo pique, lo agarre y usted pueda sacarlo. Y en ese proceso puede ser que se le escape. En ese proceso puede ser que se le vaya. Pescador de hombres no significa que usted va a ser un pescador profesional. Hasta ahora sabían pescar en el río, sabían pescar en el mar, pero no sabían pescar hombres. Y para que usted aprenda a pescar necesita que varios peces se le vayan. Necesita mojarse, necesita tener paciencia, necesita tener tranquilidad. Hay gente que dice, mi marido es ateo, mi esposa es atea, mis hijos son ateos, voy a predicarles. Les predicó, no se convirtieron, dejo de predicarles. Oiga, usted es pescador de hombres. El pescador es la persona que se sienta a pescar y se queda tranquilo en el río, esperando que llegue el pescado y le ale la carnada. ¿Cuándo va a llegar el pescado? No sabemos. ¿En qué momento va a sacar el pescado? No sabemos. ¿Puede ir al río el pescador? Sí. Y puede no sacar ni un pescado también. ¿Acuerdan de la pesca que hizo Jesús con los apóstoles? Hemos pasado toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Eso es un pescador. La persona que en algunas ocasiones, a pesar de lanzar la carnada, no pesca a nadie. No atrae a nadie. Por eso es que usted puede ver que la gente se desanima y dice, ya a la iglesia nadie va, ya a la iglesia nadie se acerca, ya nadie quiere ir a misa. Usted es pescador de hombres, tenga paciencia, tenga paciencia. Escuchen, presten atención. Él inmediatamente le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos dejando las redes lo siguieron. Pasando más adelante vio a dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y lo llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron. ¿Qué hizo con Santiago y Juan? Estaban trabajando, estaban pescando, remendando las redes. Le dijo, síganme, y me llama la atención porque dice, ellos dejando las redes, la barca y a su padre, todo lo que tenían lo siguieron. En español, cuando ustedes y yo vamos a predicar, debemos dejar de lado las redes. Las redes representan los engaños, las redes representan el lugar donde la gente se puede detener, enredar. Esos enredos debemos dejarlo, el pecado. Dejar la barca significa ir a la barca de Cristo, ir a la iglesia de Cristo, ir al lugar donde Cristo nos llama. Dejar al Padre significa que ustedes y yo debemos dejar lo que aprendimos en la casa, debemos dejar los vicios, los pecados, las malas costumbres que nos enseñaron y empezar a vivir la vida cristiana. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender que si ustedes y yo no empezamos teniendo paciencia en la predicación, no vamos a poder lograr nada. En la predicación se necesita ser pescador, pescador de hombres.
con paciencia, con tranquilidad, con amor. No necesitamos colocarnos bravos. Nadie quiere escuchar, nadie quiere oír. Yo vine aquí, soy migrante y yo digo y yo motivo y nadie quiere ir. Tenga paciencia. Usted es un pescador de hombres. Vaya con calma. Puede pasar días, pueden pasar años y su familia no se convierte. Pueden pasar días, pueden pasar años y sus hermanos no se convierten. Su esposo, su esposa no se convierte. Pero si usted tiene paciencia, llegará el momento en que venga el pez, usted lo pueda sacarlo para Cristo. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que ustedes y yo debemos tener paciencia. Y si hemos ido a otro lugar, si hemos ido a otra nación, si hemos ido, se casó, fue a otra familia, se fue de la casa a otra casa, está en otro hogar, debes predicar la palabra de Dios con valentía, con entusiasmo, sin tener miedo. Ustedes y yo debemos ser cristianos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. No se les olvide que hoy es domingo, hermanitos, y los domingos hay que ir a la Santa Misa. Vamos todos juntos en familia como hermanos a la Santa Eucaristía. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.